Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. California está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Para mí es nuevamente un placer estarlos acompañando el día de hoy. Reitero, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Siempre es un gusto encontrarnos en estos espacios de construcción de conocimiento colaborativo. Para mí es un placer realmente estar acompañándolos en este viaje académico. Viaje académico que tiene unas situaciones particulares en términos de poder conocerlos a ustedes, así sea a través de estos medios tecnológicos, y poder entonces, a través de una temática propuesta por la universidad, poder brindar la posibilidad de generar unos conocimientos. Bienvenidos nuevamente entonces al espacio de Emprendimiento 2, que es el que vamos a trabajar el día de hoy. Esta es una teleclase, es un pregrabado, se emitirá entonces el sábado en el horario pues que está asignado según los horarios de cada uno de ustedes como estudiantes. Darle bienvenida si es que hay algún estudiante que pues hasta esta sesión, que ya es la cuarta, quinta, porque estamos sobre la mitad del módulo específico del espacio académico, llega. Es posible que pueda haber alguien que en estos momentos esté teniendo la primera clase con nosotros, con el grupo de Emprendimiento 2. Vamos entonces a desarrollar un par de temas particulares. Vamos a dividir en dos momentos la clase. Uno que va a ser entonces, al contrario de lo que hemos hecho en las anteriores. Vamos a hacer un recorrido por el tema que nos atañe el día de hoy. Vamos a centrarnos en lo disciplinar del Emprendimiento 2, dar cuenta de la unidad número 2, que es en la que nos encontramos en este caso pues trabajando, respecto de esas actividades, respecto de las temáticas, respecto de lo que hay propuesto, abordar unos temas puntuales que les van a permitir entonces ampliar la información que ustedes requieren para poder dar cuenta de los temas. Allí hay, cuando me refiero a temas, en las actividades que están propuestas, entonces hay que hacer unas lecturas, hay que hacer unos videos, hay que hacer el rastreo de una información suficiente para poder entonces también al final realizar un video que es la concreción de la tarea de la unidad 2 y que nos permitirá entonces dar cuenta del ejercicio. Esa es la primera parte. La segunda parte entonces nos llevará a poder mirar directamente en el aula desde mi usuario con el perfil de docente, ¿sí? Hacerles una pequeña retroalimentación si el tiempo lo alcanza, para mirar qué pasó con la unidad 1, quiénes enviaron, en qué estado están los envíos, tal vez no muy particular, pero sí de manera general, y pues de esa misma manera contarles que la unidad 2 entonces estaría con unos tiempos para que entreguen esas responsabilidades que están allí dispuestas. Así las cosas, entonces empecemos de una vez, vayamos a la presentación. Vamos a arrancar entonces con un video. Quiero que por favor estén muy atentos al video y pues miren lo que allí se muestra.
permite ver, ¿sí?, la manera como alguien, como desde una comprensión particular, inspirada en la naturaleza, sobre las hormigas, claramente y evidentes allí en el video, permite entonces tomar la forma del elemento, la forma en este caso del animal, y convertirlo en un elemento particular. ¿Qué consideraciones vimos dentro del video? Pues unas particulares que tienen que ver con el diseño, con la forma, con la particular manera como se desarrolla un trabajo autónomo por cada uno de estos elementos, cómo entonces habla, entre otras cosas, por ejemplo, de la independencia de carga de cada una de las hormigas robot, en este caso, cómo son creadas a partir de un diseño que luego permite entonces utilizar una impresión 3D de los diseños que lo permiten hacer ahora y que pues están siendo utilizados como tendencia en el desarrollo de algunos materiales, de algunas materialidades, a través de la impresión 3D, que obliga a que tengamos que utilizar una impresora que normalmente utilizamos para imprimir nuestros trabajos, las páginas. Me refiero es en la forma de ella, pero que en vez de utilizar tinta utiliza es un polímero para poder desarrollar entonces unas partes específicas de ese elemento que estábamos viendo. Tiene otros componentes que son ya unos en plástico, otros unos componentes electrónicos, unos componentes mecánicos, tiene unos componentes pues que son también metálicos. Habla, por ejemplo, de que la carga de cada uno de estos robots, porque les hablaba que son autónomos y que desarrollan unas tareas particulares, se hace, por ejemplo, por las antenas. Entonces tiene una manera particular de llegar hasta una fuente de energía y con las antenitas, pues entonces adquirir una carga para poder trabajar, para poder moverse. ¿Cuál es el ejercicio que se desarrolla allí o que se quiere desarrollar? Pues copiar, por un lado, desde la forma del animal, pues sus características principales, que creo que se recrean muy bien en cada uno de estos animalitos que pues vemos allí ya de manera robotizada. Y lo otro, que puedan entonces desarrollar tareas que desarrollan las hormigas. Un poco el tema del trabajo colaborativo. Las hormigas son animales que tienen mucha fuerza, pueden levantar cargas de 4, 5, 6, 7, 8 veces su peso en un elemento. Y eso pues si usted lo compara con la fuerza de nosotros seres humanos, hombres, ¿sí?, promedio, pues usted trate de levantar 10 veces su peso, tal vez no lo logra. Entonces ese ejercicio que se desarrolla allí recreando estos animales pues es una de las situaciones de innovación a partir de un elemento que encontramos en la naturaleza y que nos permite ver la comprensión de una situación de diferente manera. Y más aún, ¿sí?, cuando generan un enjambre, ya no solamente una, sino un enjambre de estas hormigas, y le colocan la tarea, por ejemplo, de jalar un carro promedio, un carro, un coupé, un carro 4 puertas normales como los que conocemos, pues entonces piense usted la fuerza que debe desarrollar cada uno de los motores o cada una de las partes sobre las cuales está construida pues este elemento robotizado. Esto de preámbulo, de entrada, de activación cognitiva, nos debe ubicar entonces en dos momentos que es lo que hemos venido trabajando. Por un lado, el tema de la creatividad, el pensamiento creativo, que lo hemos abordado también en sesiones anteriores. La creatividad entonces entendida como la capacidad que tenemos de, ¿sí?, reconocer una situación en el contexto y a partir de reconocer esa situación en el contexto, ¿sí?, y más aún problematizarla, ¿sí?, no generar un problema en el contexto, sino reconocer la situación en el contexto y entender que, por ejemplo, en los entornos donde vivimos, ¿sí?, si hicimos el ejercicio de observación que les propuse también en las clases anteriores y salimos a caminar, por ejemplo, por las diferentes calles de estos lugares donde vivimos, ¿sí?, podemos identificar unas particularidades en términos de la relación de los individuos. ¿Cuáles relaciones? Pues hay unas relaciones de vecinos, hay unas relaciones de amigos, hay unas relaciones de familia, hay unas relaciones inclusive de desconocidos, pero en esas relaciones que se dan entre individuos, ¿sí?, por ejemplo, ya más concretamente, si usted se dirige al supermercado de su barrio, ¿sí?, entonces a ese supermercado confluyen muchas personas. ¿Por qué? Porque es el único lugar, o puede ser uno de los muy pocos lugares, o uno de los lugares seleccionados por un individuo
para comprar entonces lo que tiene que ser sus alimentos. En ese orden de ideas, en esa lectura de contexto, usted lo que puede hacer es problematizar la situación. Es decir, ¿cuáles son las problemáticas? ¿Qué situaciones hay que afecten el que una persona pueda desplazarse a ese lugar que estoy mencionando, que es el supermercado, que estoy tomando como ejemplo, para poder entonces desarrollar la tarea que acabo de mencionar, y es que pueda comprar de manera tranquila, por ejemplo, ¿sí?, los alimentos, que es lo que uno normalmente hace en el supermercado? Entonces, al reconocer el contexto, uno puede problematizarlo. Entonces, buscar las problemáticas que inciden sobre ese contexto, que no permiten desarrollar las funciones particulares que hacen los individuos, esas relaciones que tienen los individuos, ¿sí? Otro escenario podría ser, por ejemplo, la relación con sus vecinos, en el mismo contexto, en el mismo barrio. Entonces, ya no en el supermercado, sino en los lugares donde se reúnen los vecinos, ¿sí? ¿Qué pasa en los lugares donde se reúnen los vecinos? Pues uno espera que hayan unas relaciones de cordialidad, de afectividad, de buen trato, pero esas pueden ser, ¿sí?, de alguna manera distorsionadas, pueden llegar a no presentarse de esa manera adecuada, como por ejemplo, si hay un lugar donde depositan basuras y no es el lugar adecuado para ello, donde se genera un foco de vectores, entiéndase ratas, mosquitos y aquellos otros que generan la insalubridad y que no deberían generarse por una situación de desaseo puntual, ¿de acuerdo? Entonces, en ese tipo de contextos, yo lo que estoy haciendo es reconocer una problemática que hay, y a partir de esa situación y el reconocimiento y de unos elementos que hemos visto en el desarrollo de este programa, de este espacio académico, pues decir, entonces puedo plantear una solución. Allí entonces el pensamiento crítico y la creatividad presentan pues elementos suficientes para poder hacerlo. Hablábamos entonces de que los elementos de la creatividad tienen que ver entonces con este triángulo: investigación, innovación, creatividad. Estos se han acercado mucho más al tema de empresa, y desde ahí entonces les pedí que hicieran una indagación y que revisaran unos contenidos que están en la plataforma, porque el día de hoy vamos a verlos sí en otro contexto, ya atravesando aquí una serie de diapositivas que vimos en las clases anteriores, donde hablamos también inclusive del pensamiento creativo, el pensamiento lateral, y que hoy nos van a colocar entonces en el contexto de, claro, cuando encontramos una situación y la problematizamos y pensamos de manera creativa su solución, podemos estar entonces encontrando una innovación. En ese escenario entonces nos vamos a mover el día de hoy en el tema de la innovación, del comportamiento creativo, del desarrollo de nuevos conceptos, y vamos a hablar algo entonces de la propuesta que correspondería. Aquí de estos videos que están posteados ya hemos visto algunos, espero que nos dé la posibilidad, el tiempo ahorita en el desarrollo de esta sesión, pues que podamos ver otro. Estábamos ubicados aquí al cierre de la anterior sesión, ¿sí? Y este título que está aquí, Desarrollo de Nuevos Conceptos, Metodologías, es el título de la unidad 2, o más bien, no es el título de la unidad 2, es lo que nos propone la unidad 2 que abordemos para poder entonces trabajar desde Emprendimiento 2. El desarrollo de nuevos conceptos y metodologías. ¿Por qué? Porque ya hicimos un reconocimiento entonces de nuestro contexto y ¿sí?, tal vez problematizamos una situación. Hoy vamos a ver entonces lo que corresponde a necesidad y a la solución que podríamos plantear, ¿sí?, basada en unos diseños que tienen que ver en la interacción entre individuos, entre lo que piensa uno, lo que piensa el otro, lo que puede ser la mejor idea entre todo eso que están pensando todos, ¿sí?, y la manera creativa de poner en práctica esa idea para poder dar solución a esa situación que hemos encontrado. Entonces vamos a trabajar el tema de problemática, necesidad, solución un poco más desde el escenario de lo personal, ¿sí? ¿Por qué desde lo personal? Porque es necesario que usted primero reconozca que, como lo hacía en Emprendimiento 1 o en el anterior espacio académico Emprendimiento 1 que prevaleció a este, ¿sí?, es necesario que usted reconozca que tiene unas capacidades que lo obligan como individuo a procurarse la mejor manera de vivir, ¿sí? Esa debe ser una de las premisas fundamentales del emprendedor, ¿sí? Claro, ¿en términos de qué? ¿Cómo puedo entonces yo desarrollar unas acciones que me permitan a mí tener una mejor calidad de vida o vivir mejor? Entonces, una de ellas es que dentro de su proyecto de vida, ¿sí?, así como usted decide o puede llegar a decidir, más bien lo coloco en esos términos, llegar a decidir tener una pareja, casarse, organizar una familia, tener unas cosas que tienen que ver con ese escenario, así como usted decide, en este caso, por ejemplo, formarse y accede a
a la universidad y accede a los contenidos que está viendo allí, tiene un plan de estudios y pues accede a unos escenarios educativos que le brindan una serie de conocimientos, usted también dentro de su proyecto plan de vida puede desarrollar una empresa, puede desarrollarse como empresario, puede entonces tener la posibilidad de desarrollar una idea de negocio, que eso está más relacionado con la primera parte que mostraba al inicio también de esta sesión, con la diapositiva, donde pues utiliza esos grandes elementos que tenemos dentro del emprendimiento para poder desarrollar una empresa. Y más aún la puede hacer formal. Pero antes que eso tiene que reconocer entonces que usted es un individuo que tiene una serie de relaciones, que establece relaciones todos los días, ¿sí?, para poder procurarse entonces unos aprendizajes, unas vivencias para poder desarrollar unas acciones como individuo. En ese orden de ideas, entonces, vuelva nuevamente a la concepción de persona y vea, por ejemplo, lo que pueden hacer personas en términos del desarrollo de lo creativo, de la aplicación de la innovación y la creatividad en el desarrollo de unas soluciones particulares para unas problemáticas que hay. En esta presentación, que es la que estoy siguiendo, esta va a estar colgada en las teleclases, ¿sí?, en los contenidos del curso. Allí entonces, cuando usted encuentre este tipo de vínculos y haga clic aquí para un video, para un link, entonces pues puede hacerlo. En este caso, digamos, ya tengo abierta el link, ese link lo llevará a una página que es esta, ¿de acuerdo? Aquí nos está pidiendo el uso de cookies. La página se llama Am Innovation, ¿listo? Soy innovador. Y aquí muestro unos ejemplos de algunos de las acciones, ¿sí?, de innovación que han desarrollado otros individuos. Claro, algunos ya lo hacen y han desarrollado entonces la posibilidad de construir a partir de ello una empresa. Entonces, esta primera habla sobre, pues, o podrías más bien, a partir de una pregunta, ¿podrías distinguir un pez entre 100 de la misma especie? Esta inteligencia artificial, sí. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos entonces de un proceso más avanzado en el desarrollo de unas actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Las que están relacionadas con escenarios tecnológicos, escenarios en los cuales estamos hablando de, digamos que la utilización de medios para poder entonces hacer, ¿sí?, algunas actividades que son similares a las que desarrollamos como seres humanos. Un poco más concretamente, entonces, nosotros tenemos un cerebro del cual hasta ahora, según muchos de los estudios que tenemos, apenas podemos desarrollar o venimos desarrollando o menos utilizando, ¿sí?, el 30-40% de nuestro cerebro. No hemos podido llegar a utilizar el 100% de la capacidad de nuestro cerebro. Y eso que hacemos muchas cosas y somos, a través de esas grandes muchas cosas que hacemos, la especie dominante en el planeta. ¿Sí? Ahora piense que una máquina pueda replicar lo que hace nuestro cerebro en términos, por ejemplo, del procesamiento de información, en términos de la toma de decisiones, en muchos escenarios que pues son posibilitados por nuestro cerebro y pues que nos permiten desarrollar una serie de acciones. Si eso lo pudiera hacer una máquina, pues digamos que estaríamos hablando entonces ya de una evolución de nosotros como seres humanos en términos del desarrollo tecnológico. Aquí la inteligencia artificial se acerca mediante el desarrollo de unas aplicaciones, unos elementos a ese ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces piense, por ejemplo, aquí para la pregunta que le hacía, que es la que estoy mostrándole como uno de los elementos o uno de los ejemplos de innovación, ¿sí?, que usted va por la calle y tiene la capacidad de identificar a una persona entre 1000. Usted lo puede hacer, ¿sí?, si conoce a la persona, si conoce el rostro, si conoce los rasgos característicos de esa persona. Porque cuando usted ve un rostro, usted lo que hace, si es un rostro que le causa de alguna manera empatía, cercanía o establece un vínculo con esa persona por alguna de las muchas razones que pueden haber, pues usted guarda ese rostro en su memoria de corto plazo, de largo plazo, pero lo guarda en su memoria. Ahora piense que eso mismo es lo que puede hacer un robot o una máquina que se programe para ello y que puede hacerlo, ¿sí?, reconociendo un pez dentro de 100. Es un ejercicio bien interesante, pues que obliga a una serie de cosas en términos de desarrollo tecnológico. Lo otro, que está sobre la derecha, entonces una sombrilla de alta tecnología para refrigerar sin electricidad, un guante para dar voz a quienes no lo necesitan, a quienes más lo necesitan, perdón. Porque este me parece muy interesante en términos de que es un guante con sensores conectados a un teléfono móvil, a su smartphone, que le permite entonces convertir en voz los gestos que usted haga cuando se encuentra con una persona, por ejemplo, muda.
o una persona que tiene dificultades, un sordo, hipoacústico o mudo, pues que una persona que utilice, con la cual se pueda comunicar usted con lenguaje de señas. Entonces el guante, ¿sí?, se lo coloca a usted y el teléfono recrea, ¿sí?, transforma en voz las señas que usted realice cuando esté haciendo utilización del mismo en la comunicación con una persona que tiene una discapacidad, en este caso auditiva o verbal. Este otro, ¿sí?, me parece muy importante: agua potable que está en el aire y basta con hidrogel para recolectarla, ¿sí? Cosas como lo que en la ciencia ficción hablábamos en algún momento hace unos años en términos de el agua en polvo, ¿sí?, que pues en otros escenarios jocosamente lo que hacían era, claro, el agua en polvo puede ser un sobre de polvo, cualquiera que sea, que usted coloca dentro de un recipiente, y en ese escenario tenía que colocarle un líquido para que pudiera convertirlo en agua. Aquí ya digamos que olvidamos ese escenario, que reitero era un escenario jocoso que nos mostraban en algún momento en algún chiste. En este caso ya el desarrollo tecnológico no está en ese orden, sino que efectivamente se puede realizar, ¿sí?, se puede tener agua que está contenida en el aire y que se recogería a través de unas esferas como las que están aquí en la imagen, y que luego sí podría entonces usted tal vez oprimirla y obtener el agua, ¿sí? Entonces es como tener una esfera en la mano y esta movilizarla por diferentes lugares para poder entonces recoger esa agua que está en el aire. Y aquí hay otros entonces elementos que espero que usted revise si tiene la posibilidad, que le permiten pues identificar que hay personas que han desarrollado ideas para solucionar problemáticas, ¿sí? Imagine este elemento del agua potable en lugares de nuestro planeta donde son extremadamente desérticos los escenarios y donde hay, por supuesto, escasez de agua. Y también piense en las poblaciones y en las personas que serían beneficiadas. Entonces, entender el concepto para llegar al desarrollo de un producto como estos, o al desarrollo de un producto como los guantes, o al desarrollo de una sombrilla como esta que menciona aquí para que pueda refrigerar sin electricidad, o a un elemento robótico, en este caso un elemento tecnológico que permita reconocer entonces unas cosas particulares, pues han tenido que atravesar un proceso. Ese proceso, pues en principio, ¿quién lo desarrolla? Claro, una persona, un grupo de personas. En ese orden de ideas, entonces, es que le pido que vuelva aquí en términos de la diapositiva que está en este momento y recuerde que usted es el que desarrolla el proceso de pensamiento creativo, el que reconoce el contexto, el que identifica la problemática, y es usted quien tiene la posibilidad entonces de generar una solución, ¿sí? En escenarios educativos como estos, en los cuales nos estamos formando en las licenciaturas, ¿sí?, tenemos unas ventajas particulares. Claro, reconocemos y queremos entonces aprender para poder enseñar. Eso mismo es lo que hacen otros individuos, pero entonces con otros fines particulares. Aquí la definición o el fin particular, pues lo determina usted para la necesidad que quiera cubrir, ¿sí? Si usted quiere trabajar el desarrollo y la solución de una necesidad para generar para usted unos ingresos y que eso sea su proyecto de vida, pues puede hacerlo, pero también tiene la posibilidad de desarrollar un proyecto social. Reitero, muchos de los que nos formamos en licenciatura, recuerden que yo soy también licenciado, me formé como están formándose ustedes. En ese escenario, pues también pensamos muchas veces que desde la educación podemos hacer cosas para posibilitarnos un mundo mejor, que era una de las premisas que les contaba hace unos minutos, que pues debe tener claro también un emprendedor. ¿Cómo entonces reconocer, ¿sí?, sobre cuál problemática, volviendo aquí, ¿sí?, cuál problemática trabajar, ¿sí?, y que esa problemática esté relacionada con la necesidad? Y más aún, ¿cómo reconocerla de esa manera para que usted pueda entenderla en las lecturas y en los documentos complementarios que están en su página, en su aula, para que pueda entonces desarrollar también las tareas que se le proponen? Por un lado, por ejemplo, en este caso, a través de una herramienta como esta que se llama la pirámide de Abraham Maslow. Abraham Maslow fue un psicólogo que estudió el comportamiento de los seres humanos, y a partir del estudio del comportamiento de los seres humanos hizo unas propuestas en términos de las necesidades que generamos, que mostramos cada uno de nosotros. En principio, esta pirámide entonces la construyó y se lee desde la base hacia arriba. Identificó entonces en un primer momento, que es en la categoría A, unas necesidades fisiológicas o básicas de los seres humanos.
Esas necesidades que llamamos de primer orden, las necesidades básicas, aquellas que entonces nos permiten ser cubiertas solamente con unas cosas particulares. Entonces, nosotros necesitamos alimentarnos, necesitamos mantener nuestra salud, necesitamos respirar, necesitamos descansar, necesitamos tener sexo. Estas necesidades básicas, ¿sí?, pueden ser uno de los pretextos para que yo encuentre entonces una problemática en el contexto, ¿sí? Mantengan ahí esta primera parte de la pirámide en mente, las necesidades fisiológicas o básicas, porque a partir de hoy voy a colocar un ejemplo. Otras de las necesidades que entonces están en la escala hacia arriba hablan de la necesidad de seguridad, por ejemplo, la necesidad de sentirse seguro. Por eso tenemos vivienda, por eso buscamos conseguir un empleo o buscamos desarrollar un proyecto de vida para que nos dé tranquilidad, para sentirnos seguros. Necesidades sociales, el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto, la intimidad sexual. Esas necesidades sociales nos obligan entonces a, ¿sí?, convivir con otros y a entender a otros. En ese orden de ideas, en estas necesidades sociales, nosotros encontramos también algunos de los elementos que nos permitirán entonces, por ejemplo, plantear una solución a una problemática que encontremos en un contexto. Hay otras necesidades que clasificó Abraham Maslow que tienen que ver con la autoestima, en la necesidad del reconocimiento, la confianza, el respeto, el éxito. Por eso entonces nosotros buscamos estudiar, capacitarnos, formarnos, establecer relaciones con otros, pero a partir de la confianza y el respeto, donde nos reconocemos y donde nuestra autoestima, digamos, que se incrementa. Y las necesidades de desarrollo, de autorrealización que corresponden al desarrollo personal. Entonces, la necesidad de tener el carro más grande, la casa más grande, de tener la mejor familia, o sea, aquello que nos colocamos como metas estaría en este orden de las necesidades a trabajar. Volvamos entonces aquí a la primera parte, ¿sí?, a la base de la pirámide, que es donde están las necesidades fisiológicas o básicas. Me voy a volver un poquito, ¿sí?, a esta diapositiva. Si nosotros utilizamos ese elemento que estábamos viendo, que es la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, podemos decir entonces que una situación que pueda ser cubierta, ¿sí?, en términos de la necesidad, podría ser la ausencia de alimentación para una población particular en alguna parte de nuestro país. ¿Cuál sería la problemática? Alguna que hemos escuchado, que voy a mencionar solamente en una región del país, La Guajira específicamente, que es evidente, o por noticias, o porque reconocemos el contexto, o por algunas otras situaciones que nos llevan a tener información. Por ejemplo, aquí hay una problemática, ¿sí?, con niños que están desnutridos o tienen ausencia de alimentación en esa región particular del país. La problemática es la afectación a los niños en esa región del país, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la necesidad relacionada? Pues la necesidad es la alimentación, ¿sí? La problemática está entonces en términos de lo que es ausente en este caso en esa población. La problemática es la ausencia de alimentación, ¿sí?, o la ausencia de, en este caso, alimentos o bebidas, porque pues hacen parte también del mismo tópico. Si hablamos entonces de la problemática, ahí podemos entrar a mirar cuáles son los elementos que han posibilitado la problemática, ¿sí? Reconozcamos, por ejemplo, La Guajira, que tiene un mar, el mar Caribe, sobre sus costas. Reconocemos si entonces será que no hay posibilidad de adquirir alimentos del mar. No sé, podría ser una de las situaciones que llevan a la problemática. Dos, el contexto. Por supuesto que la Guajira es una región que es desértica en algunos y en muchos de sus lados y tiene unas condiciones particulares de clima. Entonces, eso no permite, por ejemplo, la cosecha de algunos alimentos. Tres, la situación en términos de la problemática, que es una región aislada del centro del país, de las grandes ciudades, tiene unas condiciones particulares sociales, económicas, ¿sí? Entonces, ahí ya nada más en esos tres elementos que he revisado son suficientes para poder decir, efectivamente hay una problemática, y la problemática es que hay unos niños desnutridos en La Guajira, en términos de una necesidad que es la alimentación, ¿sí? Ahora, con esos elementos, ¿yo qué puedo proponer como solución? Pues desarrollar, por ejemplo, un proyecto o un plan en el cual me alío con otras personas para llevar alimento, para desarrollar, por ejemplo, procesos productivos allí, si es que se pudiera, o mirar qué otras alternativas entonces puedo yo generar, ¿sí?, para que entonces se supla esa necesidad básica que tiene que ver con la alimentación.
¿sí? La problemática no es la alimentación en este caso como la estoy planteando. Y este ejercicio que estoy haciendo lo hago, por supuesto que sentado desde aquí, desde Bogotá, sin reconocer el contexto. Lo estoy haciendo en términos de lo que he escuchado y en términos de la información que tengo. Lo hago de manera respetuosa porque si tengo estudiantes que están en La Guajira, tal vez ellos sean mucho más conocedores de las problemáticas de allí y por supuesto que podrían entonces dar un mayor escenario en términos de elementos para reconocer la problemática y entender entonces efectivamente que hay una necesidad latente allí. ¿Sí? Más aún, podrán tener suficientes elementos para poder plantear una solución. Esto no es solamente, porque lo estoy utilizando también como ejemplo, en esta región del país. Esto puede presentarse en cualquier lugar del país. Y ese ejercicio que estoy haciendo es para que usted pueda reconocer que efectivamente hay unos elementos que le permiten a usted entonces hacer, ¿sí? Por un lado, investigación, desarrollar algo y que ese algo tenga un componente de innovación. ¿Sí? Esta es otra diapositiva que ya hemos utilizado en situaciones anteriores, en clases anteriores. Aquí entonces entra un elemento nuevo que está propuesto dentro de la metodología que permitiría el poder de una manera ordenada reconocer unos elementos para poder entonces, ¿sí? Ahí sí, plantear una solución, pero más que plantear una solución, generar un prototipo de materialidad, un elemento que permita entonces decir que es innovador, pero que ha podido y que puede hacer, ¿sí? Solucionar una problemática. Dándole un vuelco un poco a lo que vengo hablando y yéndonos hacia el video. El video contemplaría mucho de esto, el diseño, el pensamiento de diseño, el design thinking, ¿sí? Encontramos entonces que la hormiga robot es un prototipo o ya es un elemento desarrollado, un elemento construido con esas características que veíamos al finalizar el video. Pero ese elemento pasó por una ideación y pasó antes por una inmersión. Cuando hablamos entonces de de pensamiento de diseño o el design thinking, estamos hablando entonces a la manera como pensaría o como pensó o como debe pensar un diseñador que utiliza pues su raciocinio, ¿sí? Un poco de raciocinio poco convencional en el mundo empresarial que corresponde al pensamiento deductivo o al pensamiento creativo. ¿Sí? Aquí le sumamos otro elemento entonces particular y es el pensamiento deductivo. Hemos hablado hasta ahora que hay unas maneras particulares como podemos entender el contexto y como podemos entender el mundo y a partir de eso entonces entendemos también que podemos tomar unas decisiones, podemos hacer unas cosas particulares sobre la lectura de ese contexto. ¿Sí? Aquí entonces quiero que pues en la medida de lo posible pues ustedes vean este video en sus casas. Más adelante habla de una problemática que tiene que ver con el tema de la estrategia social o de la innovación social. Este video es bien interesante, es de Presidencia de la República, habla sobre la estrategia de los jóvenes, se llama Jóvenes, Colombia Joven más bien se llama la estrategia y a partir de nos brinda unos elementos que es necesario que usted revise porque aquí tiene elementos inclusive para poder elaborar su tarea. ¿Sí? Este video está posteado en la presentación, reitero, que les voy a dejar, que voy a subir al término de la presentación, al término de la clase, va a estar posteada entonces luego en el espacio para las teleclases y ahí entonces reitero la idea es que usted la revise y que pueda con detenimiento mirar qué es lo que muestra el video y qué elementos puede usted tomar de ellos para plantear una posible solución a una problemática que usted ya haya leído en su contexto y que a partir de ella entonces pueda plantear una solución, generar un producto y tenerlo entonces digamos que mucho más claro para poder hacer el término de esta unidad número 2 y poder abordar la unidad número 3 que es la que nos haría falta ver de aquí al cierre del módulo de emprendimiento 2. Me parece muy bonito, muy bien creada la pieza gráfica que estamos viendo en este momento. Estoy pasándola pues de manera rápida para que pues sean ustedes los que con detenimiento puedan verlo. Ojalá puedan centrarse en este específicamente parte del video. Aquí habla de un joven surafricano
que tenía y encontró una situación particular en su contexto y pues encontró que los leones se comían el ganado de su tribu. Obviamente pues piensa en un contexto donde pues su sustento es el ganado y pues los leones se lo comen. No quería hacerle daño a los leones y probó muchas cosas, entre otras poder espantarlos con espantapájaros, ahuyentarlos de diferentes maneras, pero no lo lograba. Y pues llegó a la conclusión, encontró la manera en la cual identificó que hay una serie de elementos que, por ejemplo, luces intermitentes, pues no permiten que se acerquen los leones porque le tienen miedo. Ese desarrollo se está aplicando en toda Sudáfrica y eso le permitió a este joven, ¿sí?, ser becado por una universidad de Estados Unidos y desarrollar unos procesos pues, de formación y capacitación muy interesantes. Lo vamos a ver ahí. Les pido entonces también que piensen que si estamos desarrollando una actividad como emprendedores, entonces como emprendedores, como personas, podemos tener unos escenarios en los cuales ubicamos dentro de esas relaciones que les decía también hace rato, posibles situaciones que sean susceptibles de mejora, en lo deportivo, en lo empresarial, en lo cultural artístico, en lo social, en lo científico tecnológico y en lo ambiental. Estas las coloqué aquí relacionado a que estamos en un proceso de desarrollo y desde procesos o proyectos pedagógicos, porque también eso es uno de los fuertes que podemos explotar, podemos encontrar soluciones y podemos encontrar entonces que nos catalogaríamos dentro del emprendimiento personal y poco más también en términos del desarrollo posterior de una idea de negocio que nos permitiría entonces tener una empresa. Hablamos también entonces, si hablamos de un desarrollo personal o empresarial, cualquiera que sea, hablamos de que vamos a encontrar unos clientes en el contexto o unas personas que van a ser nuestros posibles clientes o las personas a quienes vamos a ayudar del contexto. Allí entonces sería necesario revisar, ¿sí?, qué ve esa persona, qué dice y hace esa persona, qué oye, qué siente, qué piensa y en términos, si lo vemos como clientes, pues mirar entonces unos resultados que den cuenta de unos deseos y unas necesidades satisfechas, que si es a través de los esfuerzos que nos permita a nosotros entonces superar unos miedos y unas frustraciones y unos obstáculos particulares, ¿sí? En estos 2 minutos que nos quedan, miremos entonces la segunda parte que les planteaba en términos de la unidad número 2. Recibí la mayoría de los trabajos, aquí pues voy a llamar a algunos particularmente en el transcurso de la semana para poder dar cuenta de las responsabilidades que estaban en la unidad 1, ¿sí?, porque hace falta que entreguen algunos o algunos manifestaron que tenían unas dudas, unas problemáticas. Entonces, en ese orden de ideas, espero pues comunicarme con ustedes y pues que también puedan ustedes subir esta parte que hace referencia a las otras 2 actividades de la unidad 1 que estaban pendientes, que tienen fecha máxima hasta el 23 de marzo, es decir, hasta el próximo sábado. Y respecto de la unidad 2, les reitero, por favor revise lo que está en el video Design Thinking. Hoy lo abordamos de una manera muy rápida, muy sencilla. Hay un video sobre un día con un reciclador que permite tener unos elementos contextuales para poder definir una problemática. En esta última diapositiva vimos el mapa de empatía, conoce a tus clientes o a aquellos que están cercanos allí en su contexto. Allí también entonces les propongo con 2 herramientas, pues que cómo subir un video a YouTube o cómo tomar, ¿sí?, un pantallazo, el screencast. Le permite hacer eso, cómo grabar lo que usted está colocando lo que está reproduciendo en su computador para poder entonces luego enviarnos, ¿sí?, un video aquí. Hay unos elementos, 2 libros adicionales para que usted los lea y está la tarea que tiene que ver con la inmersión, empatía, análisis y síntesis, ¿sí? De manera muy rápida, el ejercicio que yo hice hoy estaba entonces enfocado en esta parte porque pues cogí una temática, la analicé, generé unas situaciones que podrían ser las posibles soluciones y al final entonces le estaba dando pues una posible solución. Eso es lo mismo que tiene que hacer usted allá en su contexto. Espero ya haya avanzado y que pueda entonces construir el video que pues es necesario que me envíe, que no dure más de 3 minutos y que para ello pues tendría estos días de aquí al fin de semana o al domingo. Voy a mirar si podemos ampliar un día más por lo menos para que pueda trabajarlo y pueda dar cuenta de ello. Por ahora no es nada más, estudiantes, agradecerles nuevamente que nos acompañen en estos procesos, invitarlos a que continúen, a que no desfallezcan. Estas tareas son difíciles porque se suman a las otras actividades que tenemos, pero no son imposibles de realizar. Un abrazo, muchas gracias y pues espero verlos entonces por la plataforma, pero también por aquí. Cuídense mucho.